Decía, realmente a veces vas con prejuicios y después la realidad, si eres una persona sensata, te das cuenta que no es así, que no tienes que tener tantos prejuicios, que vas allí y son personas educadas, que te tratan bien, que son amables, que realmente aquello no es un lugar hostil para el catalán, ¿verdad? Entonces, como estas cosas podríamos pensar en muchas otras, ¿no? De que tienes prejuicios contra tal o cual tipo de personas, contra esta situación que te resulta violenta, y muchas veces los prejuicios lo que hacen es realmente perjudicarnos, ¿no? Limitarnos y hacernos que nos equivoquemos más a menudo de lo que quisiéramos. Por esto deberíamos recordar que el prejuicio muy a menudo te lleva a la intolerancia o te lleva al escepticismo, ¿no? A decir, yo, si esto viene de este tipo de personas, soy escéptico, dudo. Y cuestionamos todo lo que pueda venir de esa persona o de ese tipo de personas. Cuando es así, realmente hemos de... y sobre todo cuando los prejuicios y el escepticismo va contra Dios y su palabra o contra el Señor Jesús y su Evangelio, debemos recordar aquella máxima que dice, por favor, duda de tus dudas y créete tus convicciones, y no lo hagas al revés, ¿no? Que te creas tus dudas y pongas en duda todas tus convicciones, porque si no, esto nos desarbola como ser humano, ¿no? Nos deja en una situación de indefensión, de que todo se derrumba en nuestra vida. Así que duda de tus dudas y créete tus convicciones, ¿vale? No, yo no digo que no tengas dudas o que no seas sensible al hecho de que tengas dudas, pero no te las creas como si fuera un dogma de fe. Al revés, tú mantente firme. Una de las cosas que me ha ayudado más en la vida, y que seguramente muchos también habréis experimentado, es realmente no vale la pena cambiar de convicciones, de hábitos, de costumbres. No vale la pena cambiar hasta que no estás seguro de que realmente está mal lo que haces y hay que cambiar porque realmente lo que haces está mal y hay una cosa mejor, hay una forma de vida mejor, hay una forma de hacer las cosas mejor. Entonces, a partir de ese momento, sin duda, el cristiano es una persona abierta al cambio. Y la Iglesia, fijaros, a veces, antes os lo decía en los anuncios, una de las cosas que más reacciones produce son los cambios. Cuando la Iglesia debería estar buscando el cambio que es para mejorar. Porque la Iglesia reformada, Ecclesia reformata, semper reformanda. Esta es una máxima de la Reforma que quiere decir que la Iglesia, a la luz de la palabra de Dios, cuando una cosa ve que está mal, debería cambiarla. Hombre, pero pastores, que siempre lo hemos hecho así. Sí, lo que tú digas, pero si está mal, la palabra de Dios nos dice que deberíamos cambiarlo. Aunque llevemos años equivocados, aunque llevemos años de malas prácticas, si está mal, cambiemos, ¿no? La Iglesia reformada siempre debe estar reformándose a la luz de la palabra de Dios. Porque si no, la tradición crece, se desarrolla, envuelve todo y llega un momento que lo que tenemos delante, claramente visible, son más bien las tradiciones que la palabra de Dios, que es la que debe guiar nuestra vida. Así que los prejuicios están ahí, están dentro de cada uno de nosotros. Si dijera que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nadie levantaría la mano ni tiraría la primera piedra, pero quizás si digo, ¿quién es aquí la persona que no tiene prejuicios? Alguno podría estar tentado a decir yo, y no creo que sea así. Yo creo que en alguna medida u otra todos tenemos una serie de convicciones, de prejuicios, de axiomas que cuestionamos poco o no cuestionamos nada, y que a veces la palabra de Dios nos saca de la zona de comodidad, mejor dicho, del acomodamiento en el que nosotros nos instalamos, para que nos cuestionemos ciertas cosas que no están bien y que el Señor quiere cambiar en nuestra vida. Yo creo que los prejuicios están ahí, que todos somos egocéntricos,
A ver, voy a hacer un experimento, ya sabéis que no hago tonterías normalmente, pero hoy voy a hacer una, Voy a hacer algo, mirad. Me he dado una vuelta. ¿Sabéis lo que acabo de hacer? Acabo de cometer un acto egocéntrico, ¿verdad? Yo estoy en el centro, he dado la vuelta, he mirado todo a mi alrededor. Si estuviera en lo alto de una montaña podría ver cientos de kilómetros de forma egocéntrica a mi alrededor, porque tienes un amplio panorama. ¿Os podéis creer que desde pequeños vemos la vida así? ¿Verdad? La vemos así. El centro de nuestra vida somos nosotros mismos y nos vamos dando vueltas alrededor y siempre tenemos una mirada egocéntrica. A veces, además, esta mirada egocéntrica es egoísta. O no somos egoístas los creyentes. Ya está, ya nos extirparon el egoísmo el día que dijimos: Señor, creo en ti y pido ser bautizado en tu nombre. Pues a mí no me bautizaron bien, porque yo seguí siendo egoísta y creo que en alguna medida ahí está, lo sigo siendo. Veo el mundo de una forma egocéntrica, yo soy el centro, intento ver las cosas con objetividad, pero siempre desde la perspectiva egocéntrica, que es que las ves desde ti mismo. Además las veo manchadas por mi egoísmo, y que Dios nos libre de que esto nos lleve a la egolatría, que algunos habréis cruzado en la vida, ¿verdad? Algún ególatra de estas que su Dios, ellos mismos. ¿Para qué necesitan a alguien para adorar? Ya se adoran muchísimo a ellos mismos. No se dan besos porque no se llega, pero, ¿verdad? Se intentan dar besitos siempre que pueden. Qué trilogía, ¿no? El egocentrismo, el egoísmo y la egolatría. Vivimos en un mundo así, lleno de prejuicios, lleno de intolerancia, lleno de escepticismo. En este sentido, como os decía, el peor escepticismo es cuando esto afecta a Dios y su palabra, de la que dudamos de sus promesas, dudamos de las verdades, las leemos pero no nos las acabamos de creer, porque a veces nos las creemos en teoría, pero en la práctica de verdad que no, No viviríamos como vivimos si nos creyéramos a Dios, su palabra y todas sus grandísimas y maravillosas promesas. No viviríamos ni seríamos como somos y como vivimos. Por lo tanto, este es el peor de los escepticismos, cuando lo cuestionado es Jesús y su Evangelio. Este es el peor de todos. En este sentido, me gustaría leer el boletín. Antes le pedí a la señora Teresa, muchas gracias, le pedí el boletín porque, oye, cuando hay confianza, a mí me han dado uno de la semana pasada. Y cuando me he ido a leer el artículo, me he quedado, digo, si esto es lo de la semana pasada. Bueno, se habían acabado los de hoy, lo cual es una bendición. Hoy hemos agotado existencias. Y quería leeros un párrafo de este interesante artículo que habla de los prejuicios y que es el tercer párrafo. Dice: el mundo, gracias Alfons por el artículo, que es muy interesante y que dice así: el mundo, en su crecimiento pseudo-espiritual, ha ido progresando en base a un escepticismo exacerbado, que hemos denominado pragmatismo, ¿verdad? Si alguien me dice, eres un poco pragmático, ¿no? Yo no me lo tomo a mal, ¿verdad? Pero el pragmatismo elevado a la categoría de religión, entonces ahí tenemos un serio problema. Entonces, continúa diciendo el párrafo: un ejercicio de perspectiva frente a la esencia de la vida que nos invita a pensar que primero fue el hombre y después el resto, ¿verdad? Esto es el pragmatismo y este escepticismo, un ejercicio frente a la vida que nos incita a pensar que todo gira alrededor nuestro, ¿no? Egocentrismo, antropocentrismo. A ver, la religión más extendida con diferencia es el humanismo, en sus diferentes formas, ¿verdad? El ser humano puesto en el centro, adorado, ¿no? El ser humano digno de confianza, el ser humano con unas capacidades, ¿no? Se nos llena la boca hablando de nosotros mismos, ¿verdad? Pero
el Señor nos pone en guardia que le pongamos a Él primero, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él te añadirá las demás cosas. No te dice que te pongas a ti primero, sino que le busques a Él, busques su reino, busques su voluntad, y haciendo su voluntad, Él hará que todo lo demás fluya y ocupe su lugar. Entonces nos sigue diciendo que con esta forma de pensar todo relativo se mueve alrededor del hombre y de su capacidad intelectual y emocional. No hace falta ver cuántas ciencias del alma se han inventado, todas con becerros de oro que tienen cuerpo humano. Entonces tenía una duda para Alfons, le voy a preguntar, él tiene respuesta, si no, no te preguntaría así improvisado. Entonces, en el párrafo siguiente, al final, cuando dice que el ser humano prefiere creer en los extraterrestres y su colonización de la Tierra que en un Dios creador omnisciente y omnipotente que cuida de su creación, y dice que en realidad no existe porque es. ¿Vale? Alfons, me parece que no quieres decir que Dios no exista, ¿no? Es que Dios no existe. Dios no existe porque es. Porque es esencia. Exacto, vale. Pues entonces esto era lo que quería que nos explicaras, ¿no? Que no estás cuestionando la existencia de Dios, sino que Dios no es un ser derivado de otros. Porque la palabra existir... No podemos rebajar a Dios a un ser humano. Sí, no, digo que la palabra existir etimológicamente es un ser derivado de otro, existir, ¿no? Ser procedente de otro. En ese sentido, Dios es eterno, no procede de nadie. Él es esencia, es eterno y es el Dios creador y sustentador del universo. Muchas gracias por la aclaración, porque si no, que en realidad no existe, algunos se podían ir con una idea equivocada de lo que piensa Alfons y de lo que creemos como Iglesia. Pues como os decía, os recomiendo este artículo que tenéis aquí en el boletín, y vamos a centrarnos en esta preciosa historia de Natanael, que es la historia de alguien que supera los prejuicios. Era una persona con muchos prejuicios, era una persona bastante intolerante, era una persona con un talante, con una cierta presuntuosidad, ¿verdad? ¡Bah! Nazaret. Nosotros, los de Betsaida, somos personas que podemos hablar, podemos pensar, ¿de Nazaret ha salido algo bueno? ¿Verdad? Esta frase de Natanael nos hace pensar y seguramente nos hace recordar ocasiones en las que nosotros nos hemos equivocado o hemos escuchado a nuestro alrededor esta intolerancia, estos prejuicios tan destructivos, ¿no? que vemos aquí en este caso. Pero la historia de Natanael es bonita porque él vence este escepticismo inicial que tenía en cuanto a Jesús. ¿Conocéis alguna persona, algún joven como Natanael, que tenga dudas, que tenga preguntas, que tenga ciertos prejuicios, que tenga una cierta jactancia intelectual de lo inteligente que puede ser y de lo que puede leer y dialogar? Pues seguramente que sí, que los conocemos o nosotros mismos lo hemos sido, y que esto nos hace también pensar en quién podemos buscar respuestas, en quién buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Verdad? El tema de hoy tiene que ver con esto, que a veces los prejuicios, el escepticismo nos impide encontrar respuestas donde las hay, pero estamos con tantos prejuicios en cuanto a Jesús, en cuanto a la Biblia como palabra de Dios, en cuanto a Dios y a la idea de Dios, que ya de entrada bloqueamos un montón de posibles respuestas a nuestros problemas, a nuestras dudas y prejuicios. Entonces hoy me gustaría hablar para todos, si hay alguna persona aquí que está en esta situación de prejuicio, de escepticismo, pues me gustaría hablar para que esta persona pueda saber qué creemos y pueda ver cómo enfoca Jesús la conversación con un joven escéptico, ¿no? Con prejuicios hacia él y hacia su procedencia. Pero también este mensaje es para todos aquellos
que os habéis encontrado con alguna persona con prejuicios y escepticismo en cuanto a Dios y a Jesús y su Evangelio. ¿Verdad que hemos encontrado algunos a lo largo de los años en nuestras conversaciones? ¿Y cómo enfocamos la conversación cuando hay alguien que es muy escéptico con lo que le decimos de Dios? Vamos, yo creo que esto nos afecta tanto que a veces dejamos de hablar, ¿no? Porque no sabemos exactamente cómo salir del atolladero. Llega un momento que no sabemos qué decirle a esa persona o cómo ayudarle, ¿no? Y a veces dejamos de hablar. Entonces, me gustaría que entremos un poco en contexto con esta historia. Lo que ha dicho Juan, antes de llegar a contarnos esta historia de Natanael, en el primer capítulo, ¿qué os llama más la atención del primer capítulo? ¿No? Es un capítulo importante. A mí hubo un profe que me hizo aprender los primeros versículos de memoria, pero estoy hablando de 20 versículos, no de 2 o 3. Y si no te lo sabías, no hacías el examen. Es realmente una pieza de teología y filosofía tan importante para la historia de la humanidad. Y no lo digo porque soy un amante de la Biblia, sino reconocido por filósofos, teólogos de toda sensibilidad. Estamos delante de uno de los lugares y de los pasajes más importantes de la Biblia. ¿Qué os llama más la atención de este capítulo 1? Dios y del Verbo. Muchas gracias. Y después hablará del Espíritu, porque dice que sobre Jesús se posó el Espíritu de una forma permanente cuando Juan Bautista le vio y Jesús se acercaba para el bautismo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna idea más? ¿Cómo se nota los días de la comida, ¿Cómo se nota, verdad? Hace un poco de sueño hoy, ¿no? ¿No? Ah, bueno, menos mal. ¿No? Porque, claro, es lo normal, después de una comida copiosa, a mí me entra un sueño. Lo que pasa es que al hablar a mí va a ser muy difícil. Me duermo conduciendo, pero hablando todavía no me ha pasado, que yo recuerdo, no me ha pasado nunca. Así que no pasa nada, Pero vamos a centrarnos en este pasaje tan importante. Juan nos habla del logos. La palabra se traduce por verbo o por palabra, logos en griego. Era un concepto muy importante de la religión y de la filosofía griega, de la época en la que Juan escribe el Evangelio. Entonces él dice que Jesús es el logos. Y esto, creedme, que ha hecho pensar a todos los filósofos desde esa época, les ha hecho pensar, porque la palabra logos es un concepto realmente importante que resumía el sentido de la vida, la armonía en la creación, tanto en el orden espiritual y moral como en el físico, en el universo material en el que vivimos. El concepto logos era muy importante para estas personas que escuchaban a Jesús y a Juan, ¿no? Y lo es también para nosotros. Si yo os hablara, por favor, dígame una especialidad médica. Aquí hay una persona que nos va a ayudar mucho hoy. Una especialidad médica que no utilice la palabra logos, porque todos son neumatología, traumatología, ¿verdad? Cardiología, ginecología, el estudio de la mujer, ¿no? Una, seguro que la hay, pero ¿cuál? Psiquiatría. Bueno, es verdad, la psiquiatría, a diferencia de la psicología, estudia el cuidado de la psiquis, ¿verdad? Esto sería el significado etimológico. La psicología es un tratado, un discurso, un estudio profundo de toda la psicología humana, y la psiquiatría estudia cómo cuidar a los que tienen algún tipo de enfermedad, lesión, problema en este área de su ser. Entonces, la palabra logos está muy presente en nuestras vidas, casi todas las especialidades médicas y muchas de las especialidades universitarias.
psicología, sociología, antropología, teología, ¿verdad? Hay muchas, sobre todo lo que tiene que ver con las letras, las humanidades, que utilizan también la palabra logos, porque el logos es realmente todo aquello que lo engloba y estudia en armonía, en profundidad, lo que tiene que ver con ese tema. Así que, como veis, lo antiguo sigue siendo vigente y sigue siendo algo que nos afecta. Entonces Juan lo que viene a decir es, fijaros, yo sé que para vosotros, como habitantes del mundo grecorromano, el logos es aquello que da sentido a vuestra vida, aquello en lo que intentáis profundizar como personas, como filósofos, como personas que quieren una religión verdadera que les ayude como seres humanos. Pero Juan dice, pero el logos no es una idea, sino que es una persona. ¿Verdad? Esto es lo que viene a decir el prólogo del Evangelio de Juan. Entonces, el significado de tu vida y el propósito de tu vida, el telos de tu vida, lo vas a encontrar cuando te relaciones correctamente con esta persona que es Dios, que es la palabra de Dios que se ha hecho carne, que es Jesús, que es el Verbo, que es Dios, que está con Dios, que ha hecho todas las cosas y que las sustenta con la palabra de su poder. En pocas palabras, porque el prólogo solo son 18 versículos, fijaros si nos ha llegado a comunicar cosas trascendentes para nuestra vida. Y entonces Juan quiere ilustrar lo que está diciendo acerca del logos con una serie de discípulos que se encuentran con Jesús, y especialmente con uno que es un posible discípulo. ¿Sabéis cuál sería la traducción actual de discípulo? ¿Cómo podríamos traducir? Porque discípulo no utilizamos a menudo, lo utilizamos en la iglesia, vamos a hacer una actividad de discipulado, pero fuera en la calle la palabra discípulo es un concepto en desuso. Alumno, perfecto, estudiante, alumno. En aquella época que no había universidades, los estudiantes, los alumnos buscaban un profesor que les gustara, que pensaba que era una persona que podía aportar mucho a sus vidas, se ponían a sus pies, es decir, le acompañaban, le escuchaban, le veían cómo vivía, cómo actuaba, cómo pensaba, cómo hablaba. ¿Vale? Y esto es lo que hace Jesús. Esto es lo que hacía Juan Bautista, esto es lo que hace Jesús, esto es lo que hacían los rabinos de la época de Jesús. Gamaliel, Shammai, Gilel, los grandes rabinos conocidos, tenían sus grupos de discípulos, y Jesús se diferenció de los demás porque tenía discípulos y discípulas. Gloria a Dios, ¿verdad? Jesús era, en este sentido, era muy avanzado a su tiempo, ¿no? Como lo fueron después sus discípulos, y ya abrió de par en par la puerta a la presencia y al ministerio, a los valores, a la sensibilidad de la mujer en la iglesia. Para que la iglesia realmente fuera mejor, hacía falta la mujer, como para que el mundo fuera mejor. Cuando Dios creó a Adán, al final llegó a la conclusión de que todo era fantástico, era maravilloso, pero dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces hizo a Eva. Aquí tenemos lo mismo, la actitud de Jesús es, la iglesia no es un lugar solo de hombres, sino que tiene que haber discípulos y discípulas, ¿no? Porque todos somos importantes, con una importante contribución a la iglesia. En este sentido, Jesús se compadece del problema que tenía Natanael, como se compadeció también del problema que tenía yo y seguramente del que tenías tú y tú. ¿Verdad? El Señor ve nuestros prejuicios, ve nuestro escepticismo, se da cuenta en la confusión terrible en la que estamos viviendo y se acerca a nosotros para ayudarnos. Y esto es lo que vemos en esta bonita historia, ¿verdad? A ver, vamos a recordar las palabras que ha leído Honorato y dice que Felipe halló a Natanael y le dijo,
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas en la ley. Felipe tenía un gran concepto de Jesús. Era una forma de decirle, hemos hallado al Mesías, aquel en que se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, de que un día Dios enviará a su Mesías, a su ungido para salvarnos, ¿verdad? Pero Natanael reaccionó fuerte, ¿eh? Le dijo, podríamos incluso imaginarnos su cara cuando lo dijo, ¿no? Pero de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué me dices, hombre? Por favor, de Nazaret, yo soy del club de los guays, yo soy el club de los bien. Por favor, los de Betsaida, el mar de Galilea, Capernaum, ¿no? Pero, dicho sea de paso, ¿verdad? Los de Jerusalén menospreciaban a los galileos como Natanael, ¿eh? El mundo está lleno de prejuicios y menosprecios mutuos, ¿no? Como Tarrasa, mala raza, Sabadell, mala pell, ¿eh? No entremos ya, ¿verdad? Casi para cada ciudad de España hay un chascarrillo para darle un pescozón a la ciudad, ¿sabes? Casi de cada ciudad de España, ¿verdad? Entonces, realmente aquí tenemos un Natanael, un joven que se las da intelectual, presuntuoso, pero en realidad está cayendo en el terrible error de los prejuicios. Es de aquellas personas, como muchos de nosotros, que quieren estar con las personas bien, las inteligentes, las guay, porque luego están los otros que no me interesan, ¿verdad? Esto es la base del bullying en las escuelas, en los institutos, incluso en las universidades, ¿no? En la recepción de los nuevos estudiantes. Esta es la base. Oye, si quieres ser de los nuestros, que somos los guay, bueno, ahora toca este lado, ¿eh? ¿Cómo nos hemos de ver? Pero todavía nos vemos, ¿eh? Imaginaros como no arreglen esto en invierno, nos quedamos completamente a oscuras, no nos vemos no vemos nada. Bueno, entonces, como os decía, el tema es que es muy actual este tema. No es un problema de Natanael. Esto es la base del bullying, que yo, para ser del grupo guay, del grupo que está bien, de la gente que son interesantes, que son los fuertes de mi clase, yo le tengo que pegar un pescozón a ese que acaba de llegar, porque si no ellos me echan del grupo. Y yo soy quien empieza a recibir también los pescozones, como los demás, ¿no? Bueno, en esto nuestros jóvenes aquí presentes tienen el máster, porque seguro que han vivido situaciones de estas en más de uno de los cursos que han hecho. Y entonces, en esta situación, Jesús dice, ostras, vamos a intentar ayudar a Natanael, porque esto, que ya es terriblemente destructivo en todas las áreas, es especialmente nefasto y dañino cuando tiene que ver con el escepticismo de Jesús. No, mira, yo me he encontrado con muchas personas así. Yo me he criado en la iglesia, evangélicos, ¿eh? Yo me he criado en la iglesia. Mira, te voy a contar todo lo que ha pasado. Y tienen una serie de experiencias negativas y dicen, mira, ¿sabes qué? Que no hace mucho estaba comiendo con una persona así, ¿no? Al final ya no voy, porque llegué a la conclusión que a mí no me aporta. Ostras. A ver, yo con todo el cariño pensaba, ¿desde cuándo la iglesia es un lugar en la que tú vas para que te aporte? Claro que te aporta, claro que nos aporta. ¿Qué sería de nosotros sin la iglesia que nos ha cuidado, que nos ha enseñado la palabra, que nos ha animado cuando estábamos mal? ¿Qué hubiera sido de nosotros? El primero, está mal que lo diga, yo soy el pastor, pero yo el primero que necesito, no, eso está bien que lo diga, yo soy el primero que necesita la iglesia. Lo que está mal que diga es que nuestra iglesia es fabulosa gracias a su pastor y que cuida muy bien a todos. Eso sí que está mal que lo diga, en todo caso que lo digan las personas que han sido ayudadas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando vas a la iglesia a recibir y llevas, como es el caso de algunos de vosotros, 50 años
60 años, no hace falta tanto, 40, 30, 20, 10. Llega un momento que dice, a ver, ¿es que te van a decir algo nuevo? Después, bueno, la palabra de Dios, gloria a Dios, la palabra de Dios es infinita, ¿no? Aunque tengas solo 1200 páginas, la palabra es viva y eficaz, es palabra de Dios y no de hombre, ¿no? Pero a nivel humano, claro que llegará un momento que ya lo has oído casi todo, que ya te suena todo lo que oyes, que no recibes tanto como los primeros años que ibas a la iglesia y eran cosas nuevas para ti. Y tú tenías una actitud mucho más receptiva, ¿no? Y a veces ya venimos como que ya damos por sentado que lo sabemos todo, que lo que nos vayan a decir ya lo sabemos. Entonces, a mí me da mucha pena porque realmente la visión correcta de la iglesia es que yo vengo para dar a Dios sacrificios espirituales, fruto de labios que confiesan su nombre. Vengo para ofrecer al Señor el sacrificio de la comunión fraternal, que es la ayuda mutua, animarnos los unos a otros, ayudarnos, consolarnos, acompañarnos en la soledad que a veces vivimos, ¿verdad? La iglesia está para esto. Y en este sentido, cuando vienes con esta actitud, que tú vienes tanto a dar como a recibir, esto cambia todo. Con relación a las personas que solo vienen a recibir y después de muchos años dicen, ya no me aporta. Pero decía esto porque muchos salen de la iglesia como decepcionados y ya no quieren volver, porque es como una asignatura superada. Esto pasa mucho también en el catolicismo romano, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve esa experiencia de niño, de joven, fui a la iglesia católica romana. Llegó un momento que intenté emanciparme, me sacudí las manos, casi como Pilatos, y dije, yo tengo que vivir mi vida, ¿no? Porque esto aquí ya no... Yo mismo dije lo que estaba criticando hace un momento, ya no me aporta. O quizá lo más sincero hubiera sido, ya no me interesa, quiero otra cosa. Entonces, los peores años de mi vida fue desde ese momento hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y volví a la palabra de Dios, volví al Señor y después volví no a la Iglesia Católica sino a la evangélica con 23 años, más o menos. Entonces realmente ese fue el peor periodo de mi vida, es ese. Aprendí mucho, me equivoqué muchas veces, tuve muchos batacazos. Ahora doy gracias a Dios que esto como pastor me permite entender y ser más sensible a ciertas situaciones que si no hubiera vivido quizá me costaría entender, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús, cuando ve a las personas llenas de prejuicios hacia Él, no se detiene. Así como nosotros a veces nos frenamos y ya no sabemos por dónde ir, Él no. Él a Natanael le dijo algo tan sencillo como, antes de que te llamara Felipe, te he visto debajo de la higuera. Vamos, que tampoco es un discurso filosófico, teológico apabullante, ¿verdad? Antes te he visto cuando estabas debajo de la higuera. ¿Sabéis qué impresionó de tal manera a Natanael cuando Jesús le dijo estas palabras? ¿Qué fue lo que le impresionó a Natanael? Lo que sí sabemos es que él pasó de 0 a 100, de ser una persona llena de prejuicios, escéptica con relación a Jesús y a su procedencia, pasó a ser una persona que confesó algo tan grande como... ¿De dónde me conoce? No, perdón. Jesús fue más sutil. Cuando le presentaron a Natanael, lo primero que Jesús le dijo fue, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael dijo, ¿cómo me conoce tan bien? ¿No? ¿Se sintió halagado? Sí. Natanael se sintió halagado. En un mundo lleno de judíos como vivía Natanael, cuyo patriarca era el engañador Jacob, realmente que digan de ti que eres una persona sincera, que vas con la verdad por delante, que no hay engaño en ti, que vas de cara,
Pues Natanael se sintió realmente comprendido y quizá también halagado. Quizá Jesús le estaba diciendo, oye, no vayas tan fuerte, ¿no?, como acabas de ir, cuando dices que de Nazaret no puede salir nada bueno, ¿no? A veces las personas que somos sinceras tenemos que poner tenemos que pisar un poco el freno. No sea que en vez de pensar lo que dices, dices lo que piensas y ya te has equivocado, ¿no? Pensar lo que decimos está muy bien. Y en este caso quizá Natanael no se lo planteó. Salieron los prejuicios. Mirad, el problema es la incoherencia de aquellos, ¿no? Voy a hacer un pequeño excursus antes de acabar. Y es, para las personas que llenas de prejuicios y escepticismo se quedan con la ética del cristianismo. Por ejemplo, qué bueno el amor a los demás, el amor al prójimo, ¿verdad? Jesús llegó a hablar del amor a los enemigos. Nuestra sociedad es imposible entender, es imposible que la entendamos bien si no entendemos el cristianismo. Sin el cristianismo no se hubiera llegado nunca a los derechos humanos. Sin una concepción de que hay un Dios que nos ha creado a su imagen, que tenemos una dignidad per se como seres humanos, independientemente de la posición social o intelectual que ocupemos. Sin esto no se hubiera llegado nunca a una sociedad sensible con los necesitados, con los pobres, con los enfermos, con hospitales, con una ética de que el otro es importante, respetable y que hay que hacer lo que podamos para su bien, ¿verdad? Entonces muchos se quieren quedar con esta idea del cristianismo, de la verdad, la justicia social, el amor a los demás, pero rechazan a Jesús. Y queridos hermanos, esto no se sostiene. Porque Jesús es la encarnación del amor al prójimo, del amor al enemigo y de un Dios humilde que está dispuesto a sacrificarse para salvarnos. Y sin esto no se entiende ni se sostiene lo demás, ¿verdad? ¿Por qué nos queremos quedar? Porque esto es muy común en esta época. La religión a la carta. Me voy a quedar con lo que me interesa del cristianismo, voy a coger lo que me interesa del budismo y de otras cosas y me hago mi propia religión. Que sepas que no se sostiene y que es incoherente si rechazas al Jesús que encarnó el amor, la verdad y la justicia y que es el camino y la vida para todos aquellos que quieren ir a Dios. Y entonces esto nos lleva a la parte final en la que Jesús trata con el escéptico Natanael como ha tratado con nosotros. Primero le demuestra que le interesa, que le gusta relacionarse con él, que sabe ver lo bueno que hay en él, un israelita en el que no hay engaño. Y después le desconcierta con te he visto antes debajo de la higuera. ¿Sabéis lo que dicen los espirituales? Pues que Natanael estaba orando. Era su lugar de oración, ¿verdad? Allí, en aquel lugar que él sabía que era un lugar tranquilo debajo de ese árbol, en la sombra que daba la higuera, él buscaba a Dios y oraba a Dios. Y Jesús le dice a un Natanael que acaba de salir de un lugar de oración, de su lugar de oración, le dice, te he visto. Quizá Natanael entendió, es como que me lo dice de parte del Dios al que yo estoy orando. Es como si Dios estuviera ahora hablando conmigo y me dice, te he visto porque estabas orando a mí antes. De todas maneras, esto es sacar más jugo del que tiene la naranja, ¿verdad? El texto no dice esto. El texto dice que Jesús sabía algo que impresionó, que desconcertó a Natanael porque le vio cuando él estaba debajo de la higuera y no sabemos lo que hacía. Y entonces esto nos lleva a la tercera, a la respuesta en un sentido inspirada pero descomunal de Natanael. Versículo 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Verdad? Ahora sí se cree lo que le dijo Felipe, que era aquel de quien hablaban Moisés y los profetas. Y entonces Natanael
Ay, somos así a veces los seres humanos. Pasa de un escepticismo lleno de prejuicios presuntuoso a una fe que se come el mundo. ¿Dónde estará dentro de un rato? ¿Verdad? ¿Dónde estará Natanael cuando las circunstancias cambien? Pues bueno, Natanael fue uno de los 12 apóstoles que siguió fielmente a Jesús. Natanael es el que en los evangelios sinópticos es Bartolomé, el hijo de Ptolomeo. Aquí en el evangelio de Juan es Natanael, un nombre muy bonito que significa don de Dios, como Matías o como Teodoro, don de Dios. Entonces aquí tenemos a Jesús que ve este salto como un cohete de la NASA de Natanael, y entonces le dice, versículo 50, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? De cierto, cosas mayores que estas verás, ¿verdad? Le dice, si esto te ha impresionado. Y de hecho Natanael siguió a Jesús como discípulo y apóstol después, pues cosas mayores que estas verás, cosas mayores que estas haréis, dice Jesús, si oráis al Padre en mi nombre, ¿verdad? Está hablando de la fe que crece, que se desarrolla. Y entonces le dice, te aseguro, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es una referencia a Jacob, a la escalera de Jacob, al Betel de Jacob, la casa de Dios. O sea, Jesús está diciendo, no solamente soy aquel de quien ha escrito Moisés y los profetas, el Cristo, el Mesías, no solamente soy el Hijo de Dios y el Rey de Israel, sino que soy el único mediador entre Dios y los hombres. Conmigo vais a ver el cielo abierto y la presencia y la palabra de Dios que baja del cielo a los hombres, y que los hombres podrán ver el cielo abierto cuando me vean a mí entre los cielos y la tierra, suspendido en una cruz de la cual Él va a salir vencedor, porque va a resucitar y va a volver al cielo a la diestra del Padre. Así que Jesús está diciendo con esta referencia al sueño de Jacob, a Betel, ¿verdad? A esa promesa que le dijo Dios, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa a Abraham se la repitió a Jacob, y aquí Jesús encarna esta promesa, y en él que es la simiente, el descendiente, el Mesías prometido, serán bendecidas para salvación todas las familias de la tierra. Y Dios dice que no hay otro mediador, ¿verdad? Aunque haya alguien que se quiera llamar sumo pontífice, no hay otro mediador entre Dios en el cielo y nosotros los hombres que Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro nombre bajo el cielo que podamos invocar para ser salvos. Es solo en el nombre de Jesús. Por eso, de verdad, mi deseo y mi oración es que nos acerquemos a Jesús sin prejuicios, o mejor dicho, con nuestros prejuicios, pero dispuesto a superarlos, a deshacernos de ellos, a quitar de nuestra vida el escepticismo que tiene que ver con Dios y con Jesús, para que podamos tener esta maravillosa experiencia que tuvo Natanael, cuyos ojos fueron abiertos y ya no veía a un hombre de una ciudad rechazada que se llamaba Nazaret, sino que enseguida vio que tenía delante al Dios, al Hijo de Dios, al Rey de Israel, y aquel que sería el puente perfecto, el mediador perfecto, el camino al Padre, que nos iba a abrir el camino al cielo para que podamos estar por toda la eternidad con el Dios que nos ha creado y que también nos ha salvado. Que los bendiga.